Cordial saludo, les habla Luciano Arizmendi, instructor SENA. Hoy es 12 de junio del año 2020 y este ejercicio lo estamos haciendo como complemento de las sesiones en línea originadas por el caso de la pandemia. Método simplex de programación lineal, ejercicio de maximización para el desarrollo del cuestionario de la evidencia número 6, descripción teórica del problema. Una empresa fabrica dos artículos X1 y X2 que requieren cada uno de tres procesos para su producción. En la tabla que se presenta a continuación se muestran los requerimientos en horas de mano de obra para cada artículo por proceso, la disponibilidad semanal de mano de obra en horas para cada proceso y la utilidad en venta por cada artículo. Entonces el artículo X1 requiere 3 horas para el proceso 1, 4 horas para el proceso 2, 1 hora para el proceso 3 y la utilidad por su venta es de $4. El artículo X2 requiere 1 hora para el proceso 1, 3 horas para el proceso 2 y 2 horas para el proceso 3 y la utilidad por la venta del artículo es de $1. Preguntas: ¿cuántas unidades de cada artículo X1 y X2 se deben fabricar semanalmente para maximizar las utilidades? ¿De cuánto es la utilidad máxima? ¿Cuántas horas de mano de obra de las disponibles se utilizan en cada proceso? Desarrollo. X1 va a ser el número de unidades de artículo X1, X2 va a ser el número de unidades de artículo X2. Esa es la identificación de las variables. En este caso se denominan variables de decisión. Identificación de los términos independientes de las restricciones. Entonces los términos independientes en las restricciones en este caso sería la disponibilidad de horas que hay para cada proceso. Los términos independientes están indicando la disponibilidad del recurso y en este caso esa disponibilidad del recurso son las horas que hay para cada proceso. Entonces las horas disponibles para el proceso 1 son 30. Las horas disponibles para el proceso 2 son mayores o iguales a 60. Y las horas disponibles para el proceso 3 son menores o iguales a 30. Entonces estos serán los términos independientes de las restricciones y corresponde a las horas disponibles en el proceso 1, en el proceso 2 y en el proceso 3. A continuación tenemos la identificación de coeficientes de las variables. En la función objetivo en este caso se plantea en términos de utilidad
por lo tanto la función objetivo se debe maximizar. En este caso, optimizar la función objetivo es maximizarla y nos dan la utilidad de cada tipo de escritorio. Por lo tanto, esos serán los coeficientes que van en la función objetivo. 4 para la variable x1 y 1 para la variable x2. Ahora identificaremos los coeficientes de las variables en las restricciones. Esos coeficientes serán igual 3, que son las horas de mano de obra requeridas en el proceso 1 para el artículo x1. 4, que son las horas requeridas en el proceso 2, horas de mano de obra requeridas en el proceso 2 para el artículo 1. Y 1, que son las horas requeridas de mano de obra para el proceso 3 del artículo x1. Ahora vamos con las horas de mano de obra requeridas para el artículo 2. Entonces, discúlpenme, igual acá me faltó una. Entonces 3, 4, 1. Entonces acá será igual a 1, que son las horas de mano de obra requeridas para el proceso 1, artículo 2. 3 horas de mano de obra requeridas proceso 2, artículo 2. 2 horas de mano de obra requerida proceso 2, artículo 2. Como ya hemos definido las variables, ya hemos identificado los coeficientes de las variables en la función objetivo y en las restricciones, y también hemos identificado los términos independientes de las restricciones, podemos proceder a formular tanto la función objetivo como las restricciones. Entonces vamos a formular la función objetivo a maximizar. Será igual al coeficiente de x1, que es 4, multiplicado por su respectiva variable x1, coeficiente de x2, que es 1, y la variable que lo acompaña, que es x2. De esta manera queda definida la función objetivo a maximizar. Vamos ahora con las restricciones. Entonces, las restricciones que tenemos en este problema son las horas de mano de obra disponibles para el proceso 1, las horas de mano de obra disponibles para el proceso 2, las horas de mano de obra disponible para el proceso 3. Las variables son los dos artículos que se van a fabricar. Lo fijamos con la tecla F4 y arrastramos. Entonces el artículo 1 necesita de horas de mano de obra para el proceso 1, también necesita de
horas de mano de obra para el proceso 2 y de horas de mano de obra para el proceso 3. ¿Cuántas horas necesita para el proceso 1? Necesita 3 horas de mano de obra. Para el proceso 2 necesita 4 horas de mano de obra y para el proceso 3 necesita 1 hora. Acá tenemos ahora la variable x2 y el artículo x2 también necesita horas de mano de obra para los 3 procesos. Para el proceso 1 necesita 1 hora de mano de obra. Para el proceso 2 necesita 3 horas de mano de obra y para el proceso 3 necesita 2 horas de mano de obra y los términos independientes es la disponibilidad de horas 30 exactamente para el proceso 1, menor o igual a 60 para el proceso 2 el anterior era mayor o igual a 60 y este será menor o igual a 30 para el proceso 3. De esta forma ya tenemos formulada la función objetivo y tenemos formulada las restricciones. Este ejercicio lo vamos a resolver por el método simplex de programación lineal, por lo tanto deberemos hacer la introducción de las variables de holgura y artificiales en la función objetivo y en las restricciones. Primero debemos de introducir las variables de holgura en las restricciones y luego en la función objetivo, y para ello necesitamos tener en cuenta unas reglas que se encuentran en el comentario de la fila 38. Entonces estas son las reglas que debemos tener en cuenta para introducir las variables de holgura. Entonces vamos a copiar las restricciones originales y a continuación de la última variable de las restricciones originales introduciremos la variable de holgura y las variables artificiales. Entonces ya pasamos la restricción 1 original, restricción 2 original, restricción 3 original, y vamos a mirar ahora las reglas para introducir las variables de holgura. La regla dice que se suman cuando la restricción es menor o igual, se restan cuando la restricción es mayor o igual y no se necesitan cuando la restricción es igual. En este caso, la primera restricción es igual, no se necesita variable de holgura, por lo tanto paso a la segunda restricción, y la segunda restricción es de tipo mayor igual. Entonces quiere decir que la variable de holgura se resta. Las variables de holgura llevan coeficiente 1 y como esta es la restricción 2, la variable de holgura la llamaremos H2. La variable de holgura H1 no existe. Entonces está agregada la variable de holgura
para la restricción número 2, que es de tipo mayor o igual, y según la regla se restan. Vamos pues con la tercera restricción, que es de tipo menor o igual, y en esa restricción dice que cuando es de tipo menor o igual se suman. Entonces en ese caso tendremos acá 1, y como ya definimos H2, entonces esta será H3 y la variable H1 no existe. Entonces acá será 0 H2 y 0 H2. Perdón. Aquí será 0 y acá también será 0 y H3 H3. Y ya hemos terminado con la introducción de las variables de holgura. Entonces vamos a destacar con color rojo la introducción de las variables de holgura. Esta fue la primera variable de holgura y esta fue la segunda variable de holgura, y por la regla, la primera restricción no necesita variable de holgura. Ahora vamos con la introducción de las variables artificiales. Bueno, las variables de holgura se introducen para convertir las desigualdades en igualdades. Como la primera restricción es una igualdad, por eso no necesita variable de holgura, pero sí necesitamos convertir en igualdades la restricción 2 y la restricción 3. Por lo tanto, para la restricción 2 se introdujo la variable de holgura H2, y para la restricción 3 se introdujo la variable de holgura H3. Por regla, cuando la restricción es mayor o igual se restan, y por regla, cuando la restricción es menor o igual se suman. Ahora vamos con la introducción de las variables artificiales. Entonces las de holgura convierten igualdades en desigualdades. Las variables de artificiales lo que permiten es poder continuar con el desarrollo de la metodología simplex y evitar resultados negativos. Entonces vamos a mirar las reglas para las artificiales. Dice que no se necesitan cuando la restricción es de tipo menor o igual. Se suman cuando la restricción es mayor o igual, y también se suman cuando la restricción es de tipo igual. Entonces la primera restricción es de tipo igual, por tanto en este caso sumaremos la variable artificial. Entonces será 1, y como estamos en la restricción 1, la variable será A1. Vamos a ver, la segunda restricción es de tipo mayor igual.
cuando la restricción es de tipo mayor o igual, según las reglas se suma. Entonces la segunda variable será 1, y como estamos en la segunda restricción será A2, y la tercera restricción es de tipo menor o igual. Miremos las reglas y entonces ahí dice, primer renglón después del título de artificiales, no se necesitan cuando la restricción es menor o igual, por lo tanto no existe en este caso la variable a sub 3. Esto será 0, esto será 0, igual a sub 1, a sub 1 igual a sub 2 igual a sub 2, y vamos a destacar con color azul la introducción de las variables artificiales. Esta es la variable artificial de la restricción 1 y esta es la variable artificial de la restricción número 2. Y como ya dijimos, cuando la igualdad es de tipo menor o igual, no se necesitan las variables artificiales. Cuando es de tipo igual se suman, acá las sumamos, y cuando es de tipo mayor o igual también se suman. Y ya al introducir las variables de holgura y las variables artificiales, todas las restricciones quedaron convertidas en igualdades. La primera ya era una igualdad, 60, 30, 60 y 30. Ahora vamos a agregar las variables de holgura y las variables artificiales en la función objetivo, y entonces copiamos la función objetivo original y vamos a mirar a ver qué dice las reglas con respecto a las variables de holgura en la función objetivo. Dice que el coeficiente es 0. Para las variables de holgura el coeficiente es 0 en FO. Entonces este coeficiente será 0 y aquí tendremos la variable de holgura, la primera introducida, que fue H2. H2, y la segunda variable introducida fue H3. Dice que el coeficiente es 0, H3. Y ahora vamos a ver qué dice con respecto a las variables artificiales. Con respecto a las variables artificiales, dice que las variables artificiales deben tener un coeficiente mayor o igual a 10 veces el mayor de los coeficientes de la función objetivo. Entonces el mayor de los coeficientes de la función objetivo es 4. Dice que como mínimo debe ser 10 veces mayor, puede ser mayor. Vamos a atender la regla. Entonces 10 veces el 4 sería 40. Entonces este es un problema de maximización. Entonces dice que se restan en los problemas de maximización. Vamos a editar el comentario y ampliar un poquito el cuadro para poder ver la regla. Dice que se suman
en la función objetivo en minimización, pero este no es un problema de minimización, este es un problema de maximización. Entonces se restan en la función objetivo cuando el problema es de minimización. Entonces quedará menos 40 a su 1 y menos 40 a sub 2. Esas son las dos variables artificiales introducidas en la función objetivo, y estas son las dos variables de holgura introducidas en la función objetivo. Listo. Entonces ya tenemos el sistema de ecuaciones con variables de holgura y con variables artificiales. Podemos proceder a solucionarlo a continuación. Bueno, introducimos acá los coeficientes de A2 que se olvidó, es 0 y 0. Y ahora sí podemos empezar a aplicar la tabla del método simplex. Aquí está la estructura de la tabla del método simplex. En la primera fila, que es la fila C sub J, van los coeficientes de la función objetivo, que serían 4. El otro coeficiente es 1. El coeficiente de H2 es 0. El coeficiente de H3 es 0. El coeficiente de A1 es 40 negativo y el coeficiente de A2 es 40 negativo. Y en la segunda fila y debajo de cada coeficiente de la función objetivo va la respectiva variable. Entonces para 4 la variable es x1, para 1 la variable es x2, para 0 la variable es h2, para 0 la otra variable es h3, para 40 la variable es para menos 40 la variable es, A1, y para el otro 40 la variable es A2. Listo. De esta manera tenemos estructurada las dos primeras filas. La primera columna B pertenece a las variables básicas de la primera solución, y estas variables básicas van cambiando en las siguientes soluciones, de tal manera que las primeras variables que entran se toman de las restricciones cuando ya se han introducido las variables artificiales y las variables de holgura. Para determinar estas variables básicas se toman de las restricciones después de haber introducido las variables de holgura y las variables artificiales, y se empieza de derecha hacia izquierda en cada restricción, tomando en cada restricción la última variable que tiene coeficiente diferente de 1.
Acá la última es A2, pero tiene coeficiente 0, y la que se toma es la última que tenga coeficiente diferente de 0, sería esta. Entonces la primera variable será A1. Pasamos a la segunda restricción y la última es A1 y tiene coeficiente diferente de 0, luego esa es la que me sirve. A2. Pasamos a la tercera restricción, esta es la última pero tiene coeficiente 0, esta es la última, penúltima, pero tiene coeficiente 0, y la última que tiene coeficiente de 0, diferente de 0, es H3, y es H3, por lo tanto es la que me sirve. Esas son pues las variables básicas. C es el coeficiente de estas variables en la función objetivo, que las podemos tomar de la primera fila. El coeficiente de A sub 1 es menos 40. El coeficiente de A sub 2 es menos 40. Y el coeficiente de H3 es 0. Listo. El término P sub 0, perdón, acá me equivoqué. A sub 1 es menos 40, A sub 2 también es menos 40 y H3 es 0. P sub 0 son los términos independientes, que son 30, 60 y 30. Entonces esto será igual a 30, 60 y 30, y debajo de cada variable va su correspondiente coeficiente en el coeficiente que tiene en las restricciones después de haber introducido las variables de holgura y las variables artificiales. Entonces estos son los coeficientes de x1. Arrastramos. Ahora pasamos los coeficientes de x2. Arrastramos. Ahora pasamos los coeficientes de h2. Arrastramos. Pasamos los coeficientes de h3. Arrastramos. Pasamos los coeficientes de A1. Arrastramos. Y pasamos los coeficientes de A2 y arrastramos. A continuación vamos a calcular la fila Z sub J. Cada casilla de estas es una sumatoria de productos y esa sumatoria de productos resulta de multiplicar la columna C sub I por cada una de las columnas donde vamos a obtener el resultado, y lo que se suman son sus productos. Entonces la primera sumatoria de productos será menos 40 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30, más menos 40 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 60, más 0
fijo con la tecla F4 multiplicado por 30. Entonces ahí multipliqué esta columna por esta columna y sumé sus productos. ¿Por qué fijé el primer valor? Porque cuando arrastre esta fórmula en la fila me va a multiplicar esta por esta, luego esta por esta, luego esta por esta y así sucesivamente, y me va a colocar los resultados. Entonces ya obtuvimos todos los resultados, y ahora lo que vamos a hacer es que de la fila C vamos a restar la fila Z, y entonces esto será igual a 4 menos 280, y arrastro para efectuar la misma operación en todas las columnas. La fila C menos Z nos indica cuándo se ha llegado a la solución óptima. Este es un problema de maximización, y en los problemas de maximización se llega a la solución óptima cuando todos los resultados de la fila C menos Z son negativos o cero. En este caso hay valores positivos, luego no hemos llegado a la solución óptima. Entonces esta fila nos indica cuál es la variable que entra para la tabla de la siguiente solución. La variable que entra es la que tiene mayor valor en la fila C menos Z, mayor valor positivo. Entonces su mayor valor positivo es 284 mayor que 161, por tanto la variable que entra a la solución es x sub 1, porque está en esa columna. Y para saber cuál es la variable de la solución tenemos que calcular f, y f lo calculamos dividiendo siempre p sub 0 dividido entre los coeficientes de la variable que entra, en este caso 3, y arrastramos. La variable que sale es el menor valor positivo. Acá en f no se consideran ni en problemas de maximización ni en problemas de minimización, no se consideran los valores negativos. Entonces se consideran solo los valores positivos y se elige el menor de todos los valores positivos, y por lo tanto nos indica la variable que sale, en este caso es A1. A1 es la variable que sale de la solución, y en la columna P sub 0 quedan los resultados de la primera solución, que serían 30, 60 y 30. Todas las demás variables, por ejemplo x1, por ejemplo x2, por ejemplo h2, que no están dentro de la columna B, se denominan variables no básicas y su valor en la solución es 0. Entonces las variables básicas son las que aparecen acá, y las que no aparecen respecto al planteamiento de todo el problema son las no básicas, y su resultado es 0. Acá está la conclusión, dice que no se ha llegado a la solución óptima porque todos los valores de la fila
C menos Z no son cero o negativos. Entonces procedemos a elaborar la siguiente tabla. La variable que sale es A sub 1 y en su reemplazo entra x1. Entonces entra la variable x1 y las otras dos variables permanecen. A sub 2 y h sub 3 permanecen. Estos coeficientes son iguales en todas las tablas. Listo. Entonces el coeficiente de x1 será 4. El coeficiente de a sub 2 es menos 40. Y el coeficiente de h3 es 0. Listo. Y lo primero que calculamos es la fila que entra. La fila que entra y para calcular esa fila que entra debemos apoyarnos en el pivote. Pivote significa punto de apoyo y el pivote debe ser igual a 1. El pivote, para determinar el pivote, determinamos la intersección de la fila que entra con la fila que sale, y en la próxima tabla este valor que correspondería a este valor debe de ser 1. Entonces, para lograr que este valor sea 1, yo puedo dividir toda la fila por 3 y así obtengo la nueva fila x1 y obtengo 1 en la posición deseada. Divido por 3 porque este 3 debo convertirlo en 1. Entonces será igual a 30 dividido entre 3 y lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Y este va a ser el pivote. Está en esta posición. Listo. Estos ejercicios se pueden resolver por el método de Gauss-Jordan, y una forma de aplicar Gauss-Jordan para la solución en estas tablas es la siguiente. Lo que vamos a cambiar o a hallar es la modificación de la fila A sub 2 y A sub 3 en función de la tabla anterior. Entonces para ello hacemos igual. Vamos a calcular A sub 2, vamos y tomamos el término de A sub 2 allá, que es 60, y a ese término le restamos el coeficiente que está en la misma fila y en la columna que entró, que es 4. Lo fijamos con la tecla F4 y lo multiplicamos por el nuevo valor hallado de la fila que acabamos de calcular, que fue la que entró, x1, y arrastramos. Listo. Y ahora hallamos los valores de la H3 que permaneció, los nuevos valores de H3. Entonces los calculamos en función de la H3 anterior. Vamos y cogemos el valor de la H3 anterior, que es 30, y aplicamos la misma regla.
le restamos el coeficiente que está en la misma fila y en la columna que entró, que es 1, lo fijamos con la tecla F4 y lo multiplicamos por el resultado de la nueva fila en esta tabla, que fue lo primero que calculamos, y la fila que entró fue X1, y arrastramos. La característica es que debajo del 1, que era el punto de apoyo, nos debe dar 0 y 0. Si el 1 no está en la primera fila, si no hubiera estado aquí en la segunda, entonces lo que esté por encima debe ser 0 y lo que esté por debajo debe ser 0. Es el método de Gauss-Jordan. Y ahora lo que hacemos es desarrollar Z. Entonces Z va a ser igual, aplicamos la misma metodología de arriba, F4 multiplicado por 10 es el primer producto de la sumatoria más el segundo producto de la sumatoria, que sería menos 40 F4 multiplicado por 20 más el tercer producto de la sumatoria, que sería 0 F4 multiplicado por 20. Y ya arrastramos, listo. Y ahora sacamos diferencias de la fila C, restamos la fila Z y arrastramos, y no se ha llegado a la solución óptima porque hay valores positivos. Recuerden que se llega a la solución óptima cuando estos valores todos son 0 o negativos, y acá tenemos valores positivos. Entonces acá tenemos que la nueva variable que entra a la solución, tomamos el mayor positivo de la fila y por lo tanto la variable que entra es X2, y la variable que sale tenemos que determinarla. Para determinarla calculamos el F y lo que hacemos es coger el P sub 0 igual que en la tabla anterior y dividirlo por los coeficientes de la variable que entra, 0,33, arrastramos 12. Entonces sale el menor positivo. Cuando hay empate, pues se puede tomar cualquiera de los dos. Yo al azar tomé este 12. Ustedes como prueba pueden desarrollar el ejercicio una segunda vez tomando este 12 y finalmente se va a llegar a la misma solución. Entonces acá la variable que sale en este caso es A2. La variable que sale es A2 y esta segunda solución será igual a 10 este es el valor de las variables básicas de la solución, de la segunda solución, y las que no están en esta tabla son variables no básicas y su valor es 0. O sea que en esta tabla no está X2, no está H2, no está A1, todas las que del problema que no estén en esta columna son variables no básicas. Las que estén en la columna son variables básicas. Y pasamos a nuestra tercera tabla, y en nuestra tercera tabla debemos hallar el pivote, que es el punto de apoyo para determinar las demás filas de la matriz. Entonces siempre se toma el intersecto de la fila que entra con la
fila que sale es 1,67. Recuerden que estos valores en todas las tablas son iguales, por lo tanto los copiamos, arrastramos y en este caso el pivote debe estar acá. Esta es la celda, este valor acá debe ser 1. Para convertir este valor acá en 1 acá, debemos dividir toda la fila por este valor. Pero antes de eso, miramos que la variable que salió fue a sub 2 y la que entra es x sub 2 y entra en la posición de la que sale. Sale a sub 2, entra x sub 2 y la variable x sub 1 quedó, entonces la copiamos. La variable h3 también quedó, entonces la copiamos y copiamos los coeficientes. El coeficiente de x1 será 4, el coeficiente de x2 será 1 y el coeficiente de h3 será 0. Listo. Y ahora sí calculamos la fila que entra, que es x2, y acá debe quedar el pivote. Entonces, para obtener esta fila dividimos la fila, la misma fila de la matriz anterior, la dividimos por 1,67 para que este valor nos dé 1 y así hallamos el pivote. Entonces va a ser igual a este valor dividido entre este valor, y lo fijo con la tecla F4 para que me divida toda la fila, y este va a ser el pivote. Ahora, para hallar la fila x1, los nuevos valores de la fila x1, lo hago en función de la misma fila x1. Entonces tomo 10 y, igual que ya lo hemos dicho, le restamos el coeficiente de la misma fila y la columna que entra, lo fijamos con la tecla F4 y lo multiplicamos por el valor hallado de la nueva fila que acabamos de calcular y arrastramos. Y la característica es que encima del pivote me debe dar 0 y debajo del pivote me debe dar 0 también. Calculamos la siguiente fila también en función de la misma fila pero de la columna anterior, que era 20, menos, le restamos el valor de la misma fila pero en la columna que entra, fijamos con la tecla F4 y multiplicamos por el valor de la fila que ya calculamos, la nueva fila en esta matriz, y arrastramos. Listo. Y ahora vamos a calcular el Z. Procedemos a hallar el valor de la fila Z aplicando el mismo procedimiento que ya hemos aplicado en las tablas anteriores. Recuerden que cada casilla de la fila 7 lo que contiene es una sumatoria de productos que resulta de multiplicar la columna C sub i por la respectiva columna en la que estemos. En este caso el primer producto será 4, lo fijo con la tecla F4, multiplicado por 6 más 1, F4, multiplicado
multiplicado por 12 más 0 F4 multiplicado por 0 y ya obtengo la primera sumatoria de productos. Los valores de esta columna tomados se fijaron para que cuando yo arrastre me multiplique esta columna por esta y me dé este resultado, luego esta por esta y me dé este resultado, y así sucesivamente. Arrastro y calculo la fila C menos Z. Entonces de la fila C resto la fila Z, 0, y arrastro. Y observen que acá todos los valores ya son 0 o negativos, no hay valores positivos. Luego se ha llegado a la solución óptima, lo que quiere decir que la solución óptima será x1 igual a 6 y x2 será igual a 12. Y esa es la solución óptima, y h3 será igual a 0, y todas las demás variables que no están como variables básicas aquí en la columna B se llaman variables no básicas y su valor es 0. O sea que en este caso el valor de h2 es 0, el valor de h3 pues es básica pero es 0, a1 es no básica y su valor es 0, a2 es no básica y su valor es 0, y como ya llegamos a la solución óptima pues no hay necesidad de calcular f. Entonces ¿cuántas unidades de cada artículo X1 y X2 se deben fabricar mensualmente para maximizar las utilidades? Entonces del artículo 1 se deben fabricar 6 unidades, del artículo 2 se deben fabricar 12 unidades. La función objetivo, entonces reemplazamos la función objetivo, copiamos la función objetivo original. La función objetivo original es esta, arrastramos y reemplazamos los valores de x1 y de x2 en la ecuación y desarrollamos. Entonces igual a 4 multiplicado por x1, pero x1 vale 6, más 1 multiplicado por x2, pero x2 vale 12. Entonces la utilidad máxima es 36, y esa utilidad máxima siempre en la tabla queda en el primer valor de z. Listo, esa es la utilidad máxima. Y ahora miremos, entonces traemos las restricciones, traemos las ecuaciones de las restricciones, y acá lo que vamos a hacer es que en esas ecuaciones de las restricciones vamos a reemplazar los valores de x1 y de x2 para saber la utilización de los recursos, en este caso la utilización de las horas de mano de obra disponibles en cada proceso. Entonces traigo las variables originales son 3 y arrastro y listo, y calculo los recursos utilizados. En este caso esos recursos utilizados fueron 3 multiplicado por x1 que vale 6 más 1 multiplicado por x2 que vale 12. Entonces teníamos 30 horas disponibles de mano de obra en el departamento de corte, en el departamento teníamos 30 horas disponibles para el proceso de mano de obra para el proceso 1 y se gastaron 30 horas.
vamos a ver en el caso 2, 4 multiplicado por x1 que es 6 más 3 multiplicado por x2 y x2 es 12. Teníamos como mínimo 60 horas de mano de obra disponibles para el proceso 2 y se gastaron exactamente 60 horas. Igual 1 por x1 que vale 6 más 2 por x2 que vale 12 y teníamos 30 horas de mano de obra disponible para el proceso 3 y se gastaron 30. Entonces se gastaron exactamente las mismas cantidades de recursos disponibles que teníamos. Esto no siempre sucede. A veces los recursos utilizados no dan exactamente iguales a los términos independientes, pero sí se debe cumplir la restricción del signo, ¿no? Por ejemplo, acá que es 60 me hubiera podido dar 65 porque la condición es que sea mayor o igual a 60, y acá que es 30 me hubiera podido dar 25 pero no me hubiera podido dar 35. Acá es mayor de 60 me hubiera podido dar, no me hubiera podido dar 50. Entonces esos son los recursos utilizados. Se utilizaron las 30 horas disponibles de mano de obra para el proceso 1, las 60 disponibles para el proceso 2 y 30 para el proceso 3. Bueno, este problema también se puede resolver aplicando el procedimiento de Gauss-Jordan que se indica aquí en esta tabla. Ya en el primero mecanizamos la fórmula para calcular la fila que entra y los nuevos valores de las filas que quedan, pero también se hubiera podido calcular de la siguiente manera. Calcularlo de la siguiente manera hubiera sido calcular la fila que entra acá. En este caso la fila que entró fue x1, o sea que aquí iríamos a calcular la fila que entró, que sería x1. Esto, como les digo, ya está calculado por el procedimiento anterior, pero voy a indicar otra posibilidad para calcularlo por este método de Gauss-Jordan desarrollado en la forma que está indicado en esos cuadros. x1 en este caso, ¿a qué sería igual? x1 en este caso sería igual a la fila que salió, que sería a1 dividido exactamente por el número que necesito convertir en el pivote, que es 3, para que se convierta aquí en 1. Entonces lo divido por 3 y ahí ya puedo calcular esta fila. Ahí ya puedo calcular esta fila. Hagamos el ensayo acá. Igual a esta fila dividido entre 3 y lo fijo con la tecla F4, y entonces la nueva fila me da 10 y es esta misma. Mire, esta es esta misma, solo que acá pues está con más decimales. Le podemos disminuir el número de decimales para que quede igual. Ahí ya debió de quedar igual. Entonces aquí en este caso lo que hice fue programar esta fórmula y ya.
Entonces ya comprobamos que esta fila se puede calcular también utilizando esta fórmula. Vamos a borrar acá como hubiéramos calculado la otra fila. Esta fila fue una de las filas que quedó. Entonces en el caso de las filas que queda, este sería A sub 1, que proviene de la solución anterior, y sería igual a la fila pivote, que siempre es la que entra y que ya calculé acá. Y lo que tengo que hacer es que este 4 en esta tabla lo tengo que convertir en 0, y este 1 lo tengo que convertir en 0. Entonces, para convertir este 4 utilizo ese mismo 4, pero con signo negativo. Con signo negativo utilizo ese 4 y estoy calculando A sub 1. Entonces a esta le sumo A sub 1 minúscula. A sub 1 minúscula. A sub 1 minúscula quiere decir que es la misma fila A sub 1, pero que pertenece a la matriz anterior. Entonces perdón, acá no estoy calculando A sub 1, estoy calculando es A sub 2. A sub 2 es la que estoy calculando. Entonces aquí sería más A sub 2, y la vamos a calcular acá. Vamos a calcularla acá. Entonces esto sería igual a la nueva fila calculada, que es X sub 1. X sub 1 es esta, multiplicada por el 4 negativo, lo fijo con la tecla F4, más A sub 2 anterior, que sería esta, y entonces me da 20 y arrastro. Estoy calculando A sub 2. Entonces estos son los resultados de A sub 2, que deben de ser idénticos a estos. Ahí está. Entonces aquí lo estoy desarrollando utilizando esta metodología, pero la que ya utilizamos es como más sencilla de aplicar. Y ahora vamos a calcular la otra, y esta es H3. Vamos a calcular H3 igual, siempre esta fue la primera fila que calculamos, o sea, la que entró. Todas las demás filas de esta matriz se calculan en función de la que entró. A sub 2 es igual a X1. Acá H3 también será igual a X1 multiplicado. El número que quiero convertir en 0 es este 1, que correspondería a esta posición. Lo quiero convertir, entonces lo tomo pero con signo negativo. Y le sumo, en este caso le sumo el mismo H3, pero minúscula. Minúscula quiere decir que pertenece, es el H3 pero de la matriz anterior, y programo la fórmula y ahora la voy a calcular acá. Entonces igual a X1, que es la fila que calculé, o sea que será esta, multiplicada por el menos 1, lo fijo con la tecla F4, más H3, que sería la fila anterior, entonces sería esta, cierro 20 y arrastro, y entonces la fila H3, que es esa, me debió de quedar igual a esta. Entonces ahí les indiqué cómo resolver este problema utilizando los cuadritos que tenemos aquí a la derecha,
pero ya lo resolvimos anterior por otro método sin utilizar estos cuadritos, que es como más fácil. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arismendi, instructor SENA, Centro de Gestión Industrial, Tecnología, Gestión de la Producción Industrial, Regional, Distrito Capital. Les deseo un resto de día muy feliz y espero que este video les resulte de mucha ayuda para el grupo 96 TGPID, que son mis alumnos aprendices en la competencia implementar herramientas de optimización para el mejoramiento de recursos productivos. Implementar herramientas de optimización de recursos para el mejoramiento de procesos productivos. Hasta pronto.